Muy buenos días, alumnos del tercer año de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 2 del curso de razonamiento verbal. Este tema lleva por título Supresión de oraciones. Quiero por favor que analicemos bien la palabra supresión. Viene de suprimir y suprimir es excluir algo. En este caso se va a excluir alguna oración. Por favor, observemos esta imagen en la cual vemos a varios pescaditos del mismo color y veo a uno de diferente color y que va para el lado izquierdo. Bien, más o menos de eso va a consistir los ejercicios de supresión de oraciones, que vamos a tener que encontrar un elemento, en este caso una oración, que se va a alejar del resto de oraciones que sí van a tener concordancia, que sí van a tener coherencia entre ellas, pero va a haber una que no. Por eso va a ser suprimida o eliminada. Estos ejercicios son muy importantes, son muy prácticos y son muy beneficiosos para ustedes, ya que estos ejercicios siempre vienen en los exámenes de admisión de las diversas universidades del Perú. Sin más preámbulos, chicos, vamos a pasar al desarrollo de la clase. Los objetivos de estudiar este tema son optimizar la capacidad de análisis y síntesis que van a tener ustedes, análisis para analizar las oraciones, síntesis para diferenciar qué oración se queda y qué oración se va. También para desarrollar la capacidad selectiva de la mente, evitar los vicios de redacción y propiciar el uso fluido y coherente del idioma. ¿Por qué evitar los vicios de redacción? Porque a veces nosotros al momento de escribir redundamos demasiado. No somos muy claros al escribir. Hablamos una cosa, escribimos algo y más abajito estoy volviendo a escribir lo mismo. Claro, dando más detalles. ¿En qué consisten estos ejercicios? Veamos el marco teórico. El ejercicio de eliminación de oraciones constituye un texto compuesto por oraciones o frases, todas girando en torno a un tema común, excepto una cuya información, por ser impertinente, debe eliminarse. El tema de eliminación de oraciones está íntimamente vinculado con la comprensión de textos. Es más, hasta podemos decir que es una modalidad más de este tema. Sin embargo, en una oración eliminada no solo hay que interpretar textos mediante la lectura, sino que estos deben ser sometidos a un proceso de depuración, o sea, de selección. Dicho proceso consiste en eliminar el elemento extraño que vicia el contenido del texto. Que vicia quiere decir que redunda. ¿Ya? Acordémonos también de los ejercicios de término excluido, ¿verdad? Esas eran palabras. Por ejemplo, si yo tenía Brasil, Chile, China, Perú, ¿cuál era el intruso ahí? China, ¿verdad? Porque los demás países pertenecen al continente de América y China pertenece a Asia. Entonces, por ese motivo se eliminaba. Lo mismo va a ocurrir acá, solo que en estos ejercicios voy a trabajar con oraciones. Eliminación de oraciones y supresión de oraciones es lo mismo. ¿Cómo eliminamos? Tengo dos casos, por irrelevancia y por redundancia. Por irrelevancia va a suceder cuando las oraciones, ¿ya? Dentro de estas oraciones, una va a presentar información que no es importante o que no tiene nada que ver con el ejercicio. Tengo una serie de 5 oraciones. Una de ellas no me va a hablar del texto o me puede hablar, pero de algo muy insignificante, ¿ya? A comparación de las otras demás oraciones que me quedan. También por redundancia, cuando la información de una de las oraciones del ejercicio se repite en otra oración. En este caso se elimina la que contenga menos información. Ahora, veamos algunos ejemplos. Mira, dice, tengo 5 oraciones enumeradas por números en romanos. Suelen enumerarse así. En estos ejercicios también suelen aparecer entre 3, 4, 5 hasta 6 oraciones, de las cuales solamente una se tiene que suprimir.
Me dice, la gripe es un virus que el mismo cuerpo humano puede eliminar. La basura casera contiene elementos cuyas materias primas son derivadas del petróleo. Es necesario reciclarlas. Los químicos se encuentran investigando. De no ser así, habrá más contaminación. Claramente, acá, la oración que se tiene que suprimir es la oración que contiene información de la gripe, porque las demás oraciones me hablan acerca de la basura, del reciclaje. Entonces, esa es la oración que eliminamos, la número 1 en Romanos. Siguiente. Domingo es el día familiar por excelencia. El fin de semana empieza el viernes. Miércoles, mitad de semana, es el día de más energía. El sábado es ideal para relajarse. La concentración es importantísima para el estudio. ¿Qué oración se va? Pues está claro, la 5, porque no me habla nada de los días de la semana. Luego, para explicar el origen de los incas se recurre a mitos y leyendas. Una de las virtudes del trabajo primario es la originalidad. Aunque llenos de fantasía, contienen algo de verdad. Por ello es preciso interpretarlos. Muchos de estos relatos fueron recogidos por cronistas. ¿Qué oración tiene que suprimirse? Es la oración número 2, porque no me habla nada acerca de los mitos. Entonces, esa se tiene que suprimir. Esta es la manera de desarrollar los ejercicios de eliminación de oraciones. Estos ejercicios que han visto ahora son muy simples, son ejercicios básicos de primaria. Solamente los he tomado para que nos sirva como ejemplo. Teniendo en cuenta estos ejemplos y también la teoría, vamos a pasar a desarrollar los 10 primeros ejercicios de la práctica dirigida del libro que encontramos en las páginas 73 y 74. La número 1 ya la tienen desarrollada, entonces pasamos directo a la número 2. Me dice, Pedro Antonio de Alarcón nació en la decadente ciudad andaluza de Guadix. Su familia era como una representación de la decadencia de la ciudad en que vivían. Al igual que ella, se preciaban de unos orígenes que se remontaban a los días de la reconquista granadina. La obra de Alarcón incluye al célebre El sombrero de tres picos. Así mencionaban a un don Martín de Alarcón, uno de los conquistadores, y a un don Hernando, militar que custodió preso a Francisco I. Acá la oración que me está volviendo a repetir lo mismo es la oración 3, que redunda con la oración número 2, que me habla de la familia de Pedro Antonio, ¿no? Y se compara con la ciudad. Marcamos la D. Número 3. La vicuña es un camélido sudamericano. Ella mide apenas 1 metro de estatura al nivel del lomo. 1 kilo de la fina fibra de la vicuña está valorizado en $920. Las vicuñas se adaptan muy bien a las alturas. Este camélido posee una de las lanas más finas del mundo. Tengo 2 oraciones parecidas, ¿verdad? ¿Cuál es? La oración 3 y la oración 5. Pero la que me da más información de cuánto vale la lana de la vicuña es la oración 3. Entonces elimino la otra, la oración número 5. Número 4. No hay observación independiente de una teoría. Una observación experimental se lleva a cabo buscándose la confirmación o refutación de una hipótesis. Tiene sentido decir que toda investigación, como toda observación, es teórica. A la investigación descriptiva la valida la explicativa. En punto a observación no habría división tajante entre la investigación empírica y una investigación teórica. La oración que debe eliminarse es la oración número 4 porque me habla de una investigación descriptiva, cuando las demás apuntan a tipos de observación experimental y a investigaciones teóricas. Marcamos la 4. Número 5. El verano se caracteriza por un clima caluroso. Las autoridades de tránsito se preocupan por dar facilidades de acceso a las playas públicas. La presencia de los salvavidas aporta seguridad a los bañistas. El calor propio de la estación veraniega nos hace ir a la playa.
Son pocos los municipios que se preocupan por mantener las playas descontaminadas. ¿Cuál es la oración que tiene menos información acá? ¿O es muy particular, muy insignificante? La uno, ¿verdad? La oración número 1. El verano se caracteriza por un clima caluroso. En cambio, las demás ya me especifican acerca de los salvavidas, de que las autoridades de tránsito dan acceso a la playa, de que son pocos los municipios quienes se preocupan por mantener las playas descontaminadas, saludables, para que las personas puedan ir y gozar de las aguas del mar. Entonces eliminamos la número 1, la alternativa E. Siguiente, número 6. Las gramíneas han influido de manera decisiva en la historia humana. La recolección de sus semillas era una manera de buscar sustento. Esta recolección con el hombre doméstico, culminó, cuando el hombre domesticó ciertas especies gramíneas. El hombre más tarde extendió su dominio hacia la ganadería. Las especies domésticas se transformaron posteriormente en cereales, es decir, un fruto de algunas gramíneas. Acordémonos que las gramíneas son unas plantas. ¿Ya? Ahora, la oración que acá se tiene que retirar es la oración número 3, ya que está redundando con la oración número 2. ¿Ya? Ahora, número 7. Como sabemos, muchos de los provincianos inmigrantes traen grandes aspiraciones de ascenso social, pero es cierto, no son pocos los que han fracasado o no han obtenido lo que esperaban. La humanidad suele progresar a partir de las aspiraciones de los individuos. Esto se debe, a gran medida, a su deficiente educación. También puede darse el caso por falta de oportunidades. La oración que va a suprimirse es la oración número 2, ya que redunda o me quiere decir lo mismo que la oración número 1 acerca de los inmigrantes, ¿no? Que no son pocos los que han fracasado, ¿ya? O que no han obtenido lo que esperaban. Marcamos la alternativa C. Número 8. William Stern es William Lewis, ¿ya? Él es un psicólogo. Nació en Berlín el 29 de abril de 1871 y vivió allí hasta los 25 años. En el transcurso de su tercer semestre en la universidad comenzó a estudiar con Ebbinghaus. Este hecho decidirá su entrenamiento y su carrera, que es la de psicología. Posteriormente, sería influenciado por Lazarus y Paulsen. Stern recibió influencias, entre otros, de Ebbinghaus. ¿Cuál es? La oración que debe eliminarse es la oración número 5, ya que me da a entender lo mismo que encuentro en la oración número 2, cuando empezó a estudiar con Ebbinghaus. Marcamos la E. Número 9. Podemos distinguir varios tipos de publicidad. Toda empresa invierte grandes sumas en publicidad. Una forma de publicidad es la competitiva, debido a que su ingrediente básico es prever información sobre los precios. Tenemos también la publicidad persuasiva. En este caso, la empresa publica, no publicita el precio, sino las diferencias del producto con otros. La oración que tiene menos información es la oración número 1. En las demás sí tengo detalles a fondo acerca de la publicidad que escogen las empresas para obtener beneficios. Marcamos la 1 que se encuentra en la alternativa B. Número 10. En toda modalidad afectiva hay un ingrediente narcisista. Eso significa que en todo amor hay una parte de pasión por uno mismo. El amor de los padres es el renacimiento de su propio narcisismo. El narcisismo surge históricamente de una figura mitológica. De alguna forma, todos nos vemos reflejados en la mujer que amamos. La oración que no tiene nada que ver y que se aleja rotundamente de todas estas todas estas 4 oraciones es la oración número 4, que me dice que el narcisismo surge
históricamente de una figura mitológica, no tiene nada que ver, ya que hablamos del afecto entre familiares. ¿Sí? Ese ha sido el desarrollo de los ejercicios, de los 10 primeros ejercicios de la práctica dirigida, quedando para ustedes desarrollar los 10 también primeros ejercicios de la práctica domiciliaria, ¿ya? Que se encuentran en la página 77 y en la página 78. Esa queda de tarea. Muchas gracias, chicos, por su tiempo. Los espero a las 12:50 en una sala de Zoom. Ahí en el PDF estoy dejando el link. También lo van a encontrar en los comentarios, no se preocupen. Para esta teleconferencia les voy a pedir que tengan a la mano 3 hojas bond, rayadas o cuadriculadas, la que ustedes quieran, pero limpias. También lapiceros y plumones para hacer una pequeña didáctica de este tema. ¿Ya? Los espero. Muchas gracias por su tiempo. Cuídense.